Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Alimentación Saludable dirigida por nuestro ponente, el licenciado Hugo Pérez Sauni, nutricionista del Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Sea bienvenido, estimado licenciado Pérez. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días con todos. Y bueno, es muy grato para mí dirigirme a todos ustedes y tener la responsabilidad de realizar el día de hoy la ponencia respecto a lo que es alimentación saludable dirigido principalmente a personal de salud. Vamos a compartir la presentación y me confirman por favor si se puede observar o no para poder iniciar la capacitación. Se visualiza perfectamente, Sí, licenciado. Puede perfecto. iniciar. Muy bien. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar o vamos a tratar el tema de alimentación respecto al personal de salud y nos vamos a enfocar en un tema que es sumamente preocupante por los últimos cuadros de estadísticos que hemos tenido debido al consumo de cierto grupo de alimentos. Vamos a iniciar que dentro de un parámetro de una alimentación saludable tenemos que tener en cuenta que existe o se tiene que tener una variedad de alimentos y esto es principalmente para asegurar una ingesta adecuada de todos los nutrientes esenciales. Recordemos que los nutrientes esenciales que vamos a tener o que vamos a utilizar mediante la alimentación van a cubrir ciertas necesidades y van a cumplir ciertas funciones dentro de nuestro cuerpo. No solamente nos van a proporcionar energía, sino también nos van a proporcionar ciertos elementos para poder regenerar, para poder construir o protegernos de cierto tipo de enfermedades. Recordemos de que los alimentos se van a clasificar, los componentes de los alimentos se van a clasificar de dos formas. De forma más rápida y más práctica para que se pueda entender, lo vamos a trabajar como macronutrientes y como micronutrientes que van a ser principalmente los esenciales. Los macronutrientes, en este caso ya están muy conocidos, van a ser los carbohidratos, las grasas y las proteínas, y tienen un porcentaje de consumo que se debe tener para que en este caso se pueda asimilar y podamos cumplir y evitar algunas enfermedades por exceso de ciertos macronutrientes. Hay que preferir los carbohidratos complejos, las proteínas magras que no tengan mucha cantidad de grasa o dentro de su preparación que no puedan ser sumergidos o adicionados a alimentos que ya tienen cantidades de grasas muy elevadas. Y también hay que limitar las grasas insaturadas saturadas y darle las grasas polisaturadas y limitar en este caso el adecuado consumo de algunos tipos de elementos como lo que son los omegas, principalmente omega 3. Y dentro de los micronutrientes esenciales vamos a entender que van a estar las vitaminas y los minerales que van a ser esenciales principalmente para poder cubrir no solamente ciertos elementos que van a generar o van a poder realizar una homeostasis dentro de nuestro cuerpo, sino también para regular justamente lo que es la peristalsis intestinal o el tránsito intestinal. Recordemos que las vitaminas y los minerales esenciales van a ser las frutas, lo vamos a encontrar dentro de las frutas, las verduras, los granos enteros, los productos lácteos, etcétera. No solamente estamos hablando de una alimentación cuando hablamos, perdón, de alimento cuando hablamos de alimentación saludable, sino también tenemos que entender que la hidratación adecuada es muy importante para mantener un balance esencial en nuestro cuerpo. Me percato muchas veces que los trabajadores no consumen mucha cantidad de agua, se limitan, esperan a que tengan una sed y esta solamente es cubierta por líquidos que tienen una cantidad de azúcares muy elevadas. Estamos hablando de gaseosas, de productos cítricos envasados. Ya, y esto lo que, si bien es cierto, te hidrata, pero también te eleva lo que es la cantidad de azúcar. Entonces, lo ideal sería simplemente consumir agua o, en este caso, de tener algún tipo de enfermedad o deshidratación, consumir agua con ciertos electrolitos que nos pueden proporcionar una adecuada cantidad de estos para mantener una homeostasis regular.
También hay que tener en cuenta que la reducción de alimentos ultraprocesados, en este caso lo que son las elementos o los alimentos que son sometidos a frituras más de una vez, van a tener un problema respecto a que van a ser cargadas de grasas que van a generar algún tipo de problemas a nivel de las arterias, de las venas, del corazón y pueden perjudicar seriamente la actividad o en este caso el desplazamiento físico de las personas porque estas van a generar un aumento de peso, un aumento de los tejidos adiposos junto con el azúcar van a generar que la persona que usualmente podría caminar de forma normal se limite en estos y aparecen los primeros dolores tanto en las articulaciones, en los tobillos, etcétera. Y también hay que mencionar algo que es justamente donde me voy a abocar el tema el día de hoy, que es el consumo de fibra. Ya nos hemos dado cuenta que el consumo de fibra, al menos en el personal de salud, se está haciendo muy limitado. No se está consumiendo suficientes frutas y verduras. No se están consumiendo suficientes menestras con sus cáscaras. Y no se están consumiendo muchas ensaladas de verduras. Y ojo, esto no es un problema que solamente se expresa en el personal de salud, sino es un problema que se tiene principalmente a nivel poblacional. Ya es muy preocupante la carencia de consumo de alimentos que nos proporcionan fibra y en este caso aumentan los problemas de estreñimiento. Cuando una persona ya se le pregunta cada cuánto tiempo va a hacer sus deposiciones, sus necesidades, en consultorio también vemos de que este tiempo ya se alarga no a un día, sino de 2 días, cada 3 días, cada 4 días. Y en un personal de salud ya esto es muy preocupante porque esto condiciona al organismo a que puedan presentar cierto tipo de enfermedades como el que es el más común, el cáncer de colon y otras enfermedades que están asociadas también al estreñimiento. Justamente vamos a hablar del estreñimiento en la población peruana y vamos a hacer énfasis en lo que son las fibras. Primero voy a presentar algunos datos respecto a esto. Estos son datos del INEI a partir del año 2023, en donde observamos que el promedio de días a la semana del consumo de frutas es de 4,7 para mujeres y de 4 para varones. En otras palabras, en una semana que tiene 7 días, solamente comemos frutas o verduras, o bueno, en este caso frutas, solamente 4 días. Hay 3 días que no consumimos ningún tipo de alimento de fibra, al menos que provengan de las frutas. Y esto se repite en lo que son las verduras. El promedio de la semana de consumo de ensaladas es de 3,4 para mujeres y de 3,2 para varones. No hay una mayor diferencia entre hombres y mujeres respecto al consumo de estos. Entonces, ¿qué nos dice la OMS? Que tenemos que consumir 5 porciones de frutas o verduras al día. Si lo multiplicamos por 7, que viene a ser los días de la semana, deberíamos tener un consumo de promedio de 35, ni siquiera a la mitad, entonces, ni siquiera a la cuarta parte nos acercamos. Y esto es un poquito más preocupante, ¿ya? Porque ahorita vamos a ver cuáles son los promedios de consumo por día que tiene la población peruana. Y justamente el promedio de consumo por día de fruta es muy preocupante, solamente se consume a lo máximo 2 porciones de frutas ya al día, cuando lo que nos dice es que tenemos que comer un poco más para regular principalmente lo que es el tránsito intestinal y de ahí se desprenden los problemas de estreñimiento. El consumo de menos de 5 porciones de fruta o ensaladas o verduras, según la OMS, genera un mayor problema respecto a lo que son carencias de micronutrientes. Recordemos que las frutas y las verduras se van a encontrar dentro de lo que son estos tipos de alimento, frutas, verduras, ensaladas, algo que lastimosamente en el Perú se está perdiendo y por ende estamos viendo de que empiezan a aparecer los casos a muy temprana edad.
Estamos hablando de que hay adolescentes, hay niños que también presentan este tipo de problema. El consultorio que estamos teniendo, que atendemos de lunes a jueves, nos vienen distintos tipos de pacientes y nos hemos percatado que uno de los principales problemas que aparentemente se callan es el estreñimiento. No lo toman como un problema, lo toman como si fuera algo normal y eso ya se está haciendo algo preocupante dentro de la población. ¿Qué es la fibra? En este caso, o qué es en este caso disculpen, en este caso, ¿cómo podemos definir en este caso el estreñimiento? El estreñimiento lo vamos a definir como menos de 3 evacuaciones por semanas, aunque puede variar según la persona. Las heces suelen durar y pueden ser difíciles de expulsar, lo que puede causar malestar, dolor, estreñimiento y puede ser un problema temporal o crónico. Las causas, principalmente una de las causas son la ingesta muy baja de este tipo de alimento o el abuso excesivo de algunos tipos de sustancias como lo que son laxantes o la falta de actividad física. Es algo que usualmente también tenemos que tener en cuenta. Los días libres que podamos tener como personal de salud no solamente es dedicar a hacer algunas actividades profesionales o personales, sino también dedicar un poco de estímulo al cuerpo. Salir a caminar no menos de 45 minutos ayuda a mejorar este tránsito intestinal y evitar también el problema del estreñimiento. Así también recordemos de que la hidratación va a jugar un papel muy importante también dentro de esto. Como un dato curioso, les comento que, por ejemplo, el consumo de agua hay que saber tener o entender de que no todas las verduras o todas las frutas que se cocen o se realizan refrescos son buenas. Uno de estos, por ejemplo, podemos observar de que el agua de piña o de cáscara de piña principalmente produce estreñimiento. Es algo que muy poca gente conoce y piensa de que no es así. Pero el agua de cáscara de piña es uno de los productos que pueden favorecer la diuresis, pero eso te genera que te extriñas. Muy bien, entonces el consumo diario, en este caso de porciones de frutas, es mínima. Uy, disculpen, se fue para atrás. A ver, ahí está. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Principalmente las evacuaciones infrecuentes, menos de 3 evacuaciones por semana, las heces son duras o grumosas, la dificultad de dolor al evacuar ya viene a ser algo muy preocupante, la sensación de evacuar incompleta, la hinchazón abdominal y el dolor abdominal. ¿Cuál es el tratamiento? Es sencillo, es aumentar el consumo de fibra en la dieta, la hidratación adecuada, el ejercicio regular, establecer una rutina y evitar el excesivo uso de laxantes o medicamentos recetados. Entonces, vamos a tomar en cuenta qué es la fibra dietética, que es uno de los factores muy importantes que se tiene que estar realizando dentro de nuestra alimentación. La fibra dietética tiene unas ciertas propiedades que se van a clasificar de dos formas. Una que se denomina soluble y otra que se va a denominar la insoluble. Quizás la fibra insoluble es la que más conocemos, la que más se usa, la que podemos encontrar en cáscaras, podemos encontrar en hojas, podemos encontrar en las verduras. Y la fibra insoluble, perdón, la fibra soluble es una de las pocas, de las fibras que muy poco se utiliza, que si bien lo consumimos consumir en ciertas preparaciones, no es muy frecuente el consumo de estas. Una de las fibras solubles muy conocidas viene a ser la linaza, otro tipo viene a ser la chía, o otro viene a ser la pectina, que van a ser fibras que van a darle cierta cantidad de volumen a las heces y evitar que podamos tener estos problemas de constipación o estreñimiento. Pero ojo, la fibra soluble también puede ser utilizada para las personas que están con diarreas. Algo que también no se sabe mucho y que se piensa de que si uno solamente consume fibra o al momento en el que escuchan fibras, lo asocian inmediatamente con deposiciones rápidas o en este caso deposiciones medias líquidas, cosa que no es así. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales funciones de la fibra? Van a tener la capacidad de lograr una retención principalmente de agua.
reduce la absorción de lípidos y ácidos biliares. Esto es muy importante para las personas que tienen problemas con justamente este tipo de condiciones, de vesículas, etcétera. Va a regular el metabolismo de la glucosa, algo muy importante para las personas que ya tienen una enfermedad que va a implicar al páncreas como la diabetes. Entonces, toda persona que es diabética se recomienda que su consumo de fibra tiene que ser alto para que pueda regular cómo la glucosa se va a asimilar a su cuerpo y evitar picos de glicemia elevadas. Por eso es que se le pide que consuman casi medio plato de verduras dentro de su consumo de alimento. Algo que parece, digamos, muy exagerado en algunas personas, es necesario para que estas personas no puedan sufrir picos elevados y evitar el uso excesivo, o en este caso la progresión de esa enfermedad. Tiene un intercambio iónico porque no solamente contienen fibras, sino también contienen nutrientes y contienen minerales. Y el efecto sobre la microbiota colónica es también interesante, debido a que justamente un tipo de fibra que viene a ser la fibra soluble es esencial para dar alimento a unas especies de bacterias que van a jugar un papel muy fundamental para nuestro metabolismo y van a jugar a favor de nosotros para evitar ciertas enfermedades. El consumir la fibra soluble hacen de que estas bacterias que están ahí, que imaginemos que vienen a ser como una especie de plantitas, esta fibra va a ser como un abono para ellas para que puedan mejorar y reproducirse y las bacterias malas, entre comillas, que se encuentran ahí puedan ser controladas o mismadas en unas cantidades también que no sean tan tóxicas. Y hay que tener una ayuda para mantener un mejor control glicémico. En este caso, como estábamos hablando con el metabolismo de la glucosa, ayuda principalmente a lo que es, en este caso, el control de los azúcares y principalmente azúcares simples. Muy aparte de esto, la fibra también va a ayudar principalmente en la saciedad. Cuando uno come verduras, se va a llenar con mayor rapidez y va a poder controlar los síntomas de ansiedad que una persona tiene por quizás problemas personales, problemas de familiares, etcétera. Muy aparte de esto, también nos va a proporcionar también, como le estaba comentando, la vitamina, que nos van a ayudar a regenerar tejidos, quizás a vernos más jóvenes. Mejora el estreñimiento por tener el efecto prebiótico. Aumenta la sensación de saciedad, justamente lo que estábamos hablando, te llena rápido y en este caso, esta sensación puede ser se puede prolongar por unas 3 a 4 horas dependiendo del tipo de fibra que uno coma, en este caso, el momento o la hora en el cual también se esté consumiendo es directo actuando como quelante en el colesterol porque va a atrapar, en este caso, el colesterol que se absorbe o que se ingresa con los alimentos y va a evitar que el colesterol suba más de lo que ya se puede encontrar. Ayuda bastante a las personas que tienen problemas de dislipidemia, problemas de hígado graso. La fibra va a ayudar bastante respecto a este consumo y es algo que también es desconocido, ¿no? A veces vienen al consultorio con problemas de dislipidemia y muy aparte que se le puede recetar lo que son algunos elementos o algunos alimentos funcionales como lo que es las antocianinas, los polifenoles, también se le replica de que tiene que estar consumiendo cierta cantidad de fibra, principalmente la fibra soluble. Crea geles viscosos que favorecen a la defecación. En este caso, esta generación de geles ayuda principalmente a que puedan captar lo que es el agua y evitar que las heces sean duras o compactas y hasta que puedan generar heridas. Reduce el riesgo del futuro padecimiento del cáncer y de colon. Como ya habíamos hablado, el cáncer de colon está muy, muy asociado al consumo de principalmente alimentos que son ultraprocesados, sin baja cantidad de fibra y principalmente alimentos que también deshidratan o están asociados a la diuresis elevada. Ya el consumo de cacao, el consumo excesivo de cacao, el consumo excesivo de té, el consumo excesivo de piña, pueden desencadenar
este tipo de problemas y ayuda a mantener un mejor control glicémico. ¿Qué alimentos se pueden realizar en el lugar de trabajo? Hay estrategias para evitar alimentos ultraprocesados. Entonces, dentro de esto hay que tener en cuenta que hay preparaciones saludables. Y ojo, estas preparaciones no solamente se pueden realizar en la casa y traerlo al trabajo, sino también veo de forma grata de que los kioscos que tenemos en el hospital expenden este tipo de alimentos, expenden frutas, ensalada de frutas con su vasito de yogur. El problema es que a veces veo que estas frutas están ahí en el anaquel dando vueltas y no hay gente que lo compre. Prefieren comprar a veces su triple, su galleta, su empanada, su leche asada. Y la fruta ahí está. Irresponsable de mi parte sería decir que comen fruta y no existiera algún tipo o un lugar donde puedan consumir o donde puedan comprar. Pero existiendo, teniendo la posibilidad de hacerlo, ya queda en la responsabilidad de cada persona el consumo de este tipo de alimento. Ya he visto que siempre hay fruta, eso es algo muy bueno. Eso es algo que estamos promoviendo dentro del hospital, la formación de kioscos saludables. No solamente que vendan productos que son envasados, sino también productos que están como parte de, en este caso, una alimentación equilibrada o adecuada. La hidratación también es muy importante, el estar consumiendo un mínimo de litro y medio de agua al día va a ayudar bastante a prevenir estos tipos de problemas. Los kioscos saludables, como justamente lo estamos viendo, tienen en este caso una opción saludable. Tenemos kioscos saludables ya dentro de nuestros establecimientos de trabajo, dentro del hospital, y simplemente hay que incentivar que estos kioscos también mantengan esto, porque lastimosamente, si es que no tenemos o no compramos estos alimentos, el expendedor ya tampoco no va a perder, ¿no? Entonces va a empezar a sacar menos de estos productos. En cambio, si se siente de que hay una acogida a estas nuevas formas de consumo, a estas nuevas iniciativas de venta de alimentos saludables, entonces vamos a generar que el consumo de frutas y verduras sea algo ya muy contagioso dentro de todo lo personal. Y también cuando compremos alimentos que están envasados, siempre les pido que por favor lean qué contiene. No nos toma más de 2 minutos, de 1 minuto, entender o leer qué composición tiene, cuánto de fibra estoy ingresando a mi organismo, cuánto de azúcares, cuánto de grasas, cuánto de proteína. Si bien es cierto, en el Perú tenemos un pequeño índice de que no leemos mucho, al menos tratemos de empezar a leer qué es lo que nos llevamos a la boca, qué es lo que consumimos, qué es lo que ingerimos en nuestra alimentación. Muy bien, y con eso daría por culminado la presentación. No sé si existiera alguna pregunta, duda o algún comentario al respecto. Muchísimas gracias, licenciado Pérez. Mientras los participantes van redactando sus preguntas o dudas, en caso las tengan, por favor, ¿podría brindarnos alguna otra recomendación final respecto al tema expuesto el día de hoy? Sí, una de las recomendaciones también que se le da en este caso es que también dentro del comedor del hospital se se ofrece este tipo de alimento, estas verduras, estas ensaladas, las cuales a veces vemos de que muy poca gente lo usa. Solamente prefieren su ración servida y cuando se le da la opción de que les ponga ensalada, a veces se rehúsa o a veces en este caso no quieren servirse o a veces tampoco no agarran mucho las frutas. Ya hay momentos en que sí agarran frutas y estamos bien, pero hay otros días en los cuales las frutas también se van quedando. Y eso es algo preocupante porque estamos viendo de que el consumo de fibra se va reduciendo dentro de, en este caso, del personal. Algo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente justamente es el consumo de fibra, sino también la hidratación. Veo que muy poca gente tienen la costumbre de cargar agua o llevar agua y prefieren comprar. Si compran agua, perfecto,
no hay ningún problema, pero también veo que consumen bastante lo que son los seafood, los frugos o algunos tipos de bebidas que son altos en azúcares. Y el punto también que tengo que hacer hincapié es respecto a los edulcorantes. Es algo que también se está consumiendo, bebidas con edulcorante, las famosas gaseosas cero, que también hay que tener bastante cuidado al momento de consumes, porque hay estudios en los cuales nos advierten que el consumo de estos tipos de alimentos o estos tipos de bebidas pueden predisponer a las personas a que pueda, en este caso, generar resistencia a la insulina. Y esto es un paso para la pregeneración de la diabetes. Entonces también el uso de edulcorantes no es así porque quiera usarlo o porque me da la gana o porque me parece algo novedoso o una moda y lo consumo pensando de que me va a estar haciendo un bien, que no estoy consumiendo calorías o que estoy quizás está mejorando mi salud y al contrario. Estás deteriorándolo, estás engañando a tu organismo, estás pues, realizando algún tipo de problemas que ahorita quizás no se vaya a sentir, pero quizás con el tiempo podamos poder, en este caso, tener como un principal índice de aparición de ciertas enfermedades no transmisibles. Muchísimas gracias, licenciado. Voy a hacer lectura de las preguntas realizadas por los participantes. Nos consultan lo siguiente: ¿cuántos litros de agua al día es recomendable consumir? Esto va a depender mucho de tu peso, pero lo ideal es que llevamos a cubrir 1,5 litros de agua al día. Ojo, el litro y medio no significa que sea agua sola. Recordemos que los alimentos también cargan cierta cantidad de agua. Así que dependiendo del tipo de alimento que tú consumes, puedes variar esta cantidad. Si consumes bastante frutas, entonces ya no va a ser necesario que consumes 1,5 litros, sino 1 litro. Pero si tu alimentación no tiene nada de fibra, no tiene nada de agua, entonces puedes necesitar más de 1,5 litros de, de agua. La idea acá es evitar que una persona tenga sed. La idea es estar hidratándonos constantemente, evitar este tipo de apariciones de sed para que evitar, en este caso, porque ya implica una deshidratación. Entonces hay que evitar esto, quizás tomando un vaso de agua cada 2 horas, cada 3 horas, ayudaría bastante a evitar ese tipo de deshidratación. Muchísimas gracias, licenciado. Otra de las consultas es: ¿se sugiere comer la fruta antes de los alimentos o después? La fruta de lo que se recomienda es que se consuma antes de los alimentos. Y esto es debido al pH que se tiene respecto a lo que es el consumo de alimentos o de raciones que son un poquito más pesadas. Las frutas, las vitaminas, para que se puedan observar de una mejor manera, no resisten mucho a la acidez del estómago. Entonces, si nosotros consumimos alimento y después la fruta, entonces ya nuestro estómago ya tiene una acidez muy elevada, cosa que disminuye la absorción de ciertos nutrientes. Lo ideal sería el consumo de verduras, de frutas antes de esto y luego el consumo ya de comida directamente. Así también te va a generar una saciedad y por ende las porciones que van a ser un poquito más complejas dentro de lo que es el almuerzo no los vas a comer en totalidad y no vas a quizás subir más de peso, ¿no? Entonces mantenemos o controlamos con la fibra y la fruta en ciertas ocasiones, ojo, fruta sola, no con miel, ni arrobina, ni yogur, las cantidades de calorías absorbidas. Muchísimas gracias, licenciado. Añadiendo a la pregunta es: ¿cuántas frutas o cuántos gramos de verdura debo consumir al día? Mucho va a depender del tipo de verdura o de fruta que se tiene. Recordemos que hay frutas un poquito más concentradas, otras que van a estar más acuosas. La cantidad de fibra que se recomienda consumir es aproximadamente entre 20 a 30 gramos al día. Entonces, las porciones principalmente tenemos que verlo de esta forma, consumir 5 porciones al día. Esto quiere decir que puede ser una fruta como parte en el desayuno, una fruta al mediodía o a las 10 de la mañana, una fruta como parte del almuerzo, una fruta o una verdura, una ensalada en la tarde y junto con la cena también otro tipo de fibra o de fruta o de verdura en este caso.
Muchísimas gracias, licenciado. Otra de las preguntas es, eh, ¿qué sucedería si se consume más de 2 litros de agua al día? Dependiendo, si se consume excesiva cantidad de agua y no de en un solo momento, tu cuerpo lo va a expulsar, salvo que tuviéramos algún tipo de problema de complicaciones renales o problema en el caso de evacuación de agua, el cuerpo lo va a tratar y lo va a eliminar. El cuerpo trata de mantener la homeostasis, trata de mantener un volumen de agua en el cuerpo, así que si nos excedemos de agua, el cuerpo lo va a eliminar en forma de orina. Y la idea es que el cuerpo lo estemos regularizando porque el agua también ayuda a expulsar ciertos nutrientes, perdón, ciertos desechos que es por el procesamiento de los nutrientes. Entonces tenemos que tener en cuenta que el consumo de agua, si es que nos pasamos, no va a haber ningún problema. Pero, si es que nosotros consumimos agua más de 2,5 litros en un solo golpe, o sea, en un solo momento, sí nos podría tener el detalle de la intoxicación por el exceso de agua. Disolvemos mucho los electrolitos dentro de nuestro cuerpo que nos pueden complicar no solamente a nivel cerebral, sino también cardíaco. Muchísimas gracias, licenciado. La siguiente pregunta es, ¿después de los alimentos se puede tomar agua? Eh, Después de los alimentos, ¿se puede tomar agua? Va a depender qué alimentos consumas. Si son alimentos que son, por ejemplo, muchas proteínas, digamos, de carnes rojas, para darles un ejemplo, lo ideal sería después de una media hora, 40 minutos, tomar agua. ¿Por qué se les dice esto? Porque para que la carne pueda ser digerida, necesita una acidez. En este caso, si nosotros tomamos agua inmediatamente después de las comidas, vamos a reducir este pH, vamos a aumentar el pH del estómago y va a imposibilitar una correcta digestión. Entonces, justamente para que se evite esto, es que se recomienda, por ejemplo, si una persona come carnes, ya carne de res, carne de cordero, que sea acompañada con fibra, para en este caso limitar el consumo excesivo de carne y que la fibra ayude de cierta manera a, digamos, hidratar al cuerpo. Y luego, después de una media hora, sí es necesario el consumo de agua, y en este caso de 1 litro aproximadamente, pero no en un solo momento, sino a lo largo de la tarde, para poder, por así decirlo, eliminar la cantidad de urea que se está generando, produciendo producto del consumo de estos alimentos. Y así no estresar mucho al riñón. Muchísimas gracias, licenciado. Otra de las preguntas es, ¿las frutas que van a ser consumidas tienen que ser necesariamente variadas o pueden tomarse por ejemplo, se puede consumir solo manzanas, solo naranjas? La idea es que sean variadas, porque cada fruta va a tener un componente muy específico. No todas las frutas contienen la misma cantidad de nutrientes, sino que en la variación viene la riqueza. Es igual que, esta pregunta es igual que decir que consumamos solamente un plato de comida todos los días y pues, hasta se vuelve aburrido, se vuelve monótono y hasta perdemos las ganas de consumir. La idea es la variación porque cada fruta no solamente tiene una cantidad de azúcar, de agua o de nutrientes, sino también juega bastante respecto a lo que nosotros consumimos. Así que lo recomendable es que varíes. En un día puedes llegar hasta consumir 4 variedades distintas de frutas, no solamente una. Si no tuvieses posibilidades de comprar varios tipos de fruta, con una sola puedes durar todo un día, pero al día siguiente lo tienes que variar. Hay que evitar consumir solamente todos los días manzana, 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 sino darle oportunidad a otro tipo de alimentos que nos proporcionan otro tipo de nutrientes, por ejemplo, mandarina, melón, uva, piña, papaya, que nos van a proporcionar lo que a veces carece la manzana, por ejemplo, vitamina C. Muchísimas gracias, licenciado. Otra de las preguntas es, en caso de padecer alguna patología como diabetes, ¿cómo debería ser mi consumo de fruta? El consumo de frutas cuando una persona tiene diabetes va a jugar bastante respecto a lo que es el índice glicémico de cada alimento, de cada fruta. Esto ya se ve en tema de consultorio, pero existen algunas frutas que en primer lugar,
Frutas prohibidas no existen. Frutas que se limitan su consumo, sí. Y justamente va a depender también del grado de patología que se tenga la persona y qué tanto o qué tan bien o qué tan mal está controlado su glucosa. Entonces, dependiendo de esos factores, se puede abrir un abanico de posibilidades de consumo de frutas. Podemos observar de que hay unas frutas que nos van a caer bien de día y otras que también nos van a proporcionar ciertas cantidades de nutrientes y se puede consumir de noche. Entonces, mucho del tipo de fruta que se va a comer va a depender de cómo está tu organismo. Entonces, lo ideal sería ir al consultorio y en este caso, con los exámenes actualizados que se tenga para poder brindarles ya una mejor orientación respecto a qué frutas comer, en qué momento y cuál es limitar su consumo. Muchísimas gracias, licenciado. Otra de las preguntas es el consumo de sueros o también conocidos como esas bebidas energizantes, esas bebidas como el Sporade que se Ah, usan, rehidratantes. ajá, El las de consumo, hidratantes. el consumo de bebidas hidratantes hay que tener bastante cuidado en hacerlo. Estas bebidas hidratantes van a ser altos en electrolitos. Y estas bebidas hidratantes están hechas o están producidas para personas que hacen actividad física, que están sudando, que están en un proceso eh, de consumo de energía, porque también tienen una cantidad interesante de azúcar. Si tú no estás cumpliendo estos tres tipos de condiciones, entonces sería un poco irresponsable el consumo de estas bebidas, debido a que estás sobresaturando tu cuerpo de electrolitos y estás generando un mayor estrés al riñón, un mayor estrés al corazón, debido a que van a tener que lidiar con este aumento de electrolitos y buscar una u otra forma de eliminarlos. Entonces, si no estás teniendo estas condiciones, no sería recomendable el consumo de estos. Ahora bien, el consumo de estos elementos o de estos productos cuando una persona está con deshidratación debido a una enfermedad podría servir en un primer momento, pero no es que te acostumbres a estar consumiendo este tipo de alimentos. Por ejemplo, en una diarrea ya podrías compensar como un primer mecanismo de acción el consumo de estas bebidas electrolíticas para mantener los electrolitos que se pierden por la enfermedad, pero no siempre debe ser así. Solamente como si fuera una primera acción, estaría bien. Pero ahí para adelante ya no es tan recomendable porque se tiene que observar cuánto es la cantidad que se debería reponer exactamente y no simplemente echarnos a, a- por cualquier otra bebida que quizás no, no, no veamos en este caso en cuanto estaríamos elevando o disminuyendo nuestros electrolitos. Muchísimas gracias, licenciado. Culminamos con la ronda de preguntas. Felicitarlo por tal extraordinaria ponencia y agradecer a todos por su participación al día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy, licenciado, en esta charla tan informativa. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias y bueno, esperemos en otra oportunidad también comentarles de algún otro tipo de comentario alimentario o nutricional. Gracias y con permiso. Buenos días.